Escuela del Juego Sagrado, desmontando los programas que nos piensan para abrir la imaginación creativa. Escuela del Fuego Sagrado. La primera escuela online abierta para la recuperación de la sabiduría originaria y el pensamiento ancestral. La sabiduría sostenible desde los primeros humanos. Supongamos por un momento que pudieran sentarse junto a un abuelo cuya mirada no solo ve el mundo, sino que lo siente en su totalidad. Un abuelo que no habla de conquista ni de posesión, sino de pertenencia, de reciprocidad, de cuidado. Ese abuelo no es una metáfora poética, es la memoria viva de la humanidad, encarnada en las prácticas, creencias y formas de vida de los cazadores-recolectores que poblaron la tierra. Hoy vamos a entablar una conversación con ese pasado. Una conversación que no busca romantizar lo antiguo, sino entender qué formas de vida nos permitieron florecer durante milenios y por qué, al alejarnos de ellas, hemos llegado al borde del colapso. La sabiduría sostenible no es un concepto moderno, es un modo de estar en el mundo, una forma de relacionarse con todo lo que nos rodea. Y esa sabiduría tiene una voz, la de aquellos que vivieron en íntima conexión con la tierra, los animales, las plantas y sobre todo, entre ellos mismos. Para comprenderla, debemos abandonar la idea de que el progreso lineal, ese mito de que siempre vamos hacia arriba y hacia adelante, es la única narrativa válida. La historia humana no es una escalera, es más bien un sendero sinuoso y en muchos tramos hemos retrocedido. El primer eje de esta conversación es la interdependencia. No la interdependencia abstracta de los tratados internacionales, sino la interdependencia vincular, cotidiana. En las sociedades de cazadores-recolectores, la vida no era una competencia individual, era un acto colectivo. Por ejemplo, hombres y mujeres con discapacidades severas que habrían muerto solos sin cualquier sociedad basada en la fuerza bruta, fueron cuidados durante años. Se les alimentó, se les giró para evitar llagas, se les integró plenamente a la comunidad. Esto no era caridad, era una necesidad biológica y social. Sobrevivir en un entorno hostil exigía que nadie quedara atrás. El bienestar del grupo dependía del bienestar de cada uno de sus miembros. Esta no es una lección sobre bondad, es una lección sobre inteligencia colectiva. La verdadera fortaleza de una sociedad no se mide por su capacidad de dominar, sino por su capacidad de sostener. Esta interdependencia se extendía más allá del círculo humano. Aquí encontramos el segundo eje, la relación sagrada con la naturaleza. Para los cazadores-recolectores, el mundo no era un conjunto de recursos inertes, sino un entramado de seres vivos, conscientes, con los que se establecía un diálogo constante, un diálogo de respeto. Las antiguas herramientas de hueso de elefante no eran solo instrumentos funcionales, eran objetos de belleza, tallados con una precisión que excedía lo práctico, quizás como un homenaje a un animal cuya inteligencia social y empatía resonaban con la de los humanos. El arte rupestre, con sus representaciones detalladas de bisontes, caballos y renos, no era decoración, era un acto de observación profunda, un reconocimiento del estudio que realizaban. Cazar no era exterminar, era participar en un ciclo, pedir permiso, dar gracias, devolver lo que se tomaba. Esta no era una visión mística, sino una forma de conocimiento ecológico profundo. Sabían que para que la vida continuara, debían actuar con moderación, con gratitud, con conciencia de que formaban parte de un todo mayor. Este modo de relacionarse con el mundo generaba una percepción radicalmente distinta. Aquí encontramos el tercer eje, la forma en que se experimenta y se entiende la realidad. Los cazadores-recolectores no vivían en un mundo de objetos separados, vivían en un mundo de relaciones. Su mente no estaba fragmentada, no estaba obsesionada por categorizar y controlar. Estaba abierta, receptiva, afinada a los sutiles cambios del entorno. Un ejemplo fascinante es la ilusión óptica de algunas obras que engañan los ojos de las personas urbanas, seguramente no engañarían a los de los cazadores-recolectores. Su percepción no está condicionada por las líneas rectas y los ángulos de los edificios. Está calibrada por la curva de un río, la inclinación de un árbol, la trayectoria de un animal.
Su conocimiento no es abstracto, memorizado en aulas, es concreto, vivido, integrado en el cuerpo y en los sentidos. Aprender no era estudiar un libro, sino observar, imitar, sentir, equivocarse y volver a intentar, en un proceso continuo de inmersión en el mundo natural. Entonces, ¿cómo se transmite esta sabiduría? ¿Cómo se asegura de que una generación la pase a la siguiente? Aquí encontramos el cuarto eje, la pedagogía del ejemplo y la experiencia. En estas sociedades no había escuelas ni maestros en el sentido moderno. El aprendizaje era orgánico, inmersivo, basado en la observación y la participación. Los niños no estaban aislados viviendo en una burbuja, eran integrados desde el nacimiento. Eran cargados y atendidos inmediatamente a sus necesidades. Esto conforma la base neurobiológica de la confianza, de la seguridad, de la capacidad de formar vínculos profundos. A medida que crecían, aprendían no por instrucción directa, sino por imitación, por juego, por escuchar las historias alrededor del fuego. En este sentido, las historias no eran entretenimiento, eran mapas morales, guías para navegar la complejidad de las emociones humanas, lecciones sobre las consecuencias de los actos, sobre el equilibrio y la armonía. El aprendizaje era un acto de descubrimiento guiado. Un adulto no decía, mira esto, creaba las condiciones para que el niño lo descubriera por sí mismo y luego, cuando la curiosidad estaba encendida, le explicaba su significado. Esta forma de enseñar no solo transmite conocimiento, forja carácter, cultiva la atención, desarrolla la paciencia y la humildad. Ahora, conectemos estos ejes. La interdependencia humana crea comunidades resilientes. La relación sagrada con la naturaleza asegura la sostenibilidad ambiental. La percepción holística del mundo permite una comprensión más profunda y adaptativa de la realidad. Y la pedagogía basada en la experiencia y el ejemplo garantiza que todo este sistema de valores y conocimientos se perpetúe de generación en generación. Estos no son elementos aislados, son engranajes de un mismo mecanismo, un sistema de vida que funcionó con asombrosa eficacia durante cientos de miles de años. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué abandonamos este camino? La respuesta no es simple, pero una parte crucial está en la transición a la agricultura y a la vida sedentaria. Al domesticar plantas y animales, empezamos a domesticar también nuestro entorno y finalmente a nosotros mismos. La mirada hacia la naturaleza dejó de ser de respeto y se volvió de dominio. La interdependencia comunitaria se fue erosionando, reemplazada por jerarquías y acumulación. La percepción holística dio paso a la fragmentación, a la especialización, a la abstracción, y la pedagogía vivencial fue desplazada por la instrucción formal, por la memorización, por la separación entre el saber y el hacer. Este cambio no fue un salto hacia el progreso como nos han contado, fue en muchos sentidos un retroceso, una declinación de la mente, del espíritu, de la conexión. Las consecuencias de este retraso las estamos viviendo hoy. Desigualdad, alienación, destrucción ecológica. Una crisis de sentido que nos asfixia. Entonces, ¿qué nos dice el pasado profundo? Nos dice que hay otra manera de ser humanos. Nos dice que la cooperación es más poderosa que la competencia, que el respeto es más duradero que la dominación, que la atención plena al presente es más sabia que la obsesión por el futuro. Nos dice que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la calidad de nuestras relaciones, con los demás, con la naturaleza, con nosotros mismos. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Teniendo en cuenta que no se trata de volver a vivir en cuevas, se trata de recuperar la esencia del ser. Esto significa cultivar la presencia, aprender a escuchar más que hablar, a observar más que juzgar. En lo social implica construir comunidades que prioricen el cuidado mutuo, que valoren la diversidad, que tomen decisiones pensando en las generaciones futuras. En lo profesional demanda replantear nuestros modelos de negocio, nuestra relación con los recursos, nuestra definición de éxito. ¿Qué pasaría si, en lugar de maximizar ganancias, buscáramos maximizar el bienestar colectivo? Para interiorizar estas ideas podemos usar formas simplificadas de razonamiento. Por ejemplo, ante cada decisión preguntarnos, ¿esto fortalece los vínculos o los debilita? ¿Esto respeta el equilibrio natural o lo altera? ¿Esto se aprende viviéndolo o simplemente memorizándolo?
Estas preguntas no son fórmulas mágicas, son brújulas. Nos ayudan a orientarnos en la confusión, pero tienen un límite. No pueden reemplazar la experiencia directa, la inmersión, el sentir con todo el cuerpo. Son puentes para reconectar. La sabiduría del pasado profundo no es como un museo al que vamos de visita. Es un río subterráneo que aún fluye bajo nuestros pies. Está en la mirada de un niño que descubre una hoja, en el silencio de un bosque, en el acto sencillo de cuidar a alguien que lo necesita. Está en la memoria de nuestros cuerpos, en la arquitectura de nuestros cerebros que aún anhelan la conexión, la pertenencia, el ritmo lento y sagrado de la vida en comunidad con la naturaleza. Escuchar a ese pasado es una urgencia. Es la única forma de imaginar un futuro que no sea una repetición de los errores del presente. El abuelo del que hablamos al principio no ha desaparecido. Sigue ahí, en el viento, en el canto de los pájaros, en el latido de la tierra. Solo tenemos que aprender a escucharlo de nuevo, porque lo que él tiene para decirnos no es un susurro del pasado, es un grito de esperanza para el futuro. Escuela del Juego Sagrado, desmontando los programas que nos piensan para abrir la imaginación creativa. Escuela del Fuego Sagrado. La primera escuela online abierta para la recuperación de la sabiduría originaria y el pensamiento ancestral.